Hola, ¿qué tal? En este presente video voy a mostrarles cómo crear nuestro propio reproductor de música estilo iTunes utilizando Java. Para eso voy a mostrarles primero una pequeña presentación con una introducción del tema y luego veremos el demo directamente en NetBeans. Bien, la intención de este proyecto es crear un reproductor de música en Java basándose mucho en lo que es el estilo de iTunes. Y bueno, para la persistencia de los datos, nosotros estamos usando actualmente archivos XML. Para la visualización de los álbumes vamos a usar un JTable, es decir, una tabla de Java. Para la reproducción usaremos JMusic, que es una librería creada por mí para la reproducción de archivos MP3 en Java. De todas maneras, en el video de ahora no les voy a mostrar cómo trabajar con JMusic, pero más adelante en videos posteriores sí les mostraré cómo trabajar con la librería. Y bueno, de resto lo que queda es divertirse un poco trabajando con Java para lograr crear el reproductor. Lo que ustedes ven acá fue el primer demo que yo generé del reproductor. Estaba haciendo algunas pruebas para generar lo que sería el listado de álbumes. Obviamente estaba seteando directamente a mano el texto que iba dentro de cada fila, digamos. Y bueno, después tomé este mismo demo y lo pulí un poco más para lograr tener algo como esto. Ya este demo sí extrae la información de los álbumes directamente de los archivos XML. Fíjense que puedo visualizar lo que sería la carátula del álbum, el artista, el nombre del álbum, el año de lanzamiento, el listado de canciones que componen el álbum y el género. En el ejemplo no estoy utilizando el género como un atributo dentro de la canción, entonces obviamente lo que hice fue setear yo a mano un texto para el género, pero si se incorporara el campo dentro del archivo XML y dentro del atributo de la clase canción, obviamente se pudiera mostrar esa información. Eh, bueno, adicionalmente incluí lo que sería un label, que es ese rectángulo gris que ven en la parte superior. Eh, Básicamente la idea de ese label es que sirva para mostrar la información de la canción que se está reproduciendo en el momento. Y del lado izquierdo pues ya incorporé unos botones para tratar de controlar lo que sería la reproducción con el play, el next y el previous. Puliendo aún más este demo, lo que obtuve fue algo más o menos como esto. Fíjense que ahora los discos, los álbumes están, digamos, más cercanos entre sí dentro de la lista, ya no están tan espaciados, lo cual te da una sensación mucho más, digamos, de que los álbumes están mucho más integrados entre sí. Y adicionalmente le incorporé la posibilidad de visualizar a través de las estrellas que ven justamente debajo del año de lanzamiento cuál es el score del álbum, es decir, cuál es el grado de preferencia del usuario con respecto a ese álbum. Bueno, esto se logra a través de lo que es un componente en Java llamado JTable, es básicamente una tabla que en nuestro ejemplo tiene 5 columnas y tantas filas como álbumes vayamos a tener dentro de nuestros archivos XML. Lo que ustedes ven como la carátula del álbum es realmente un JLabel que internamente tiene un image icon. Un image icon es básicamente una imagen en Java. Y lo que hice fue tomar la imagen, meterla dentro del label y ese label incluirlo dentro de la casilla o dentro de la columna 0 de esa fila para la tabla. Lo siguiente que ven allí, donde tengo el nombre del álbum, el artista, el año y el score, es precisamente una lista o un JList de Java. En este caso es una lista que contiene entonces 4 elementos y esa lista es incorporada a la columna 1 de la tabla. Asimismo tengo una lista para manejar el número de la canción, otra lista para manejar los nombres de las canciones que están dentro de ese álbum y otra lista para manejar los géneros. Obviamente, como les comenté antes, esta lista lo que está haciendo es llenar los géneros con una cadena por defecto, pero obviamente si incorporara ese campo dentro de mis XML y dentro de la clase canción, pues obviamente pudiera mostrar el género.
Ciertamente un JTable puede aceptar texto y otros objetos sin mayores problemas, pero para añadir otros componentes que son más complejos, por ejemplo, añadiendo un label que internamente, o mejor dicho, si quisiera añadir una imagen simplemente sin necesidad de utilizar un label o cualquier otro componente que sea un poco más complejo, siempre es necesario hacer lo que se conoce como el renderizado, es decir, que tienes que indicarle a la tabla cómo va ella a visualizar el componente que estás introduciendo dentro de la fila y la columna. Bueno, ya lo que nos queda es ver un poco cuál sería el demo para ver cómo logramos generar este reproductor estilo iTunes. Y bueno, ya para ello entonces vamos a irnos directamente a NetBeans. Bien, yo aquí les voy a mostrar esta versión, que es la versión 1.0.0. La versión 2.0.0 ya incorpora lo que es la reproducción de música, pero eso lo vamos a ver un poco más adelante. Y bueno, lo que ustedes ven acá es que ya tengo, digamos, el listado de las canciones y los álbumes extraídos del XML. Fíjense que aquí puedo seleccionar una canción en particular y si selecciono una canción de otro álbum, él lo que hace es desmarcar la primera lista, con lo cual entonces ya me da una sensación muy similar a lo que sería iTunes. ¿Okay? Fíjense que entonces aquí tengo un scroll que me permite moverme en todas digamos, por todos los álbumes. Y bueno, en este caso en particular, este álbum que tengo aquí de los Beatles no tiene ninguna canción asociada, porque fue una prueba que estuve haciendo a última hora y bueno, simplemente lo que ocurre es que este álbum no tiene canciones todavía asociadas. Claro, obviamente desde el punto de vista de un reproductor formal esto nunca debería de ocurrir, pero bueno, estamos todavía trabajando en el demo. Ok, fíjense que por ejemplo no puedo seleccionar el álbum o digamos en la carátula del álbum, a diferencia de lo que sí puedo hacer acá con la lista. Y tampoco puedo seleccionar la lista que contiene el álbum, el artista, el año y el score. Al igual que tampoco puedo seleccionar ni el género ni el número de la canción. Solamente puedo seleccionar el nombre de la canción que quiero reproducir. Bueno, entonces vamos a irnos a nuestro ejemplo aquí en NetBeans. Este ejemplo está programado utilizando el patrón de diseño MVC, modelo vista controlador. Yo no voy a profundizar en lo que es la capa de modelo, es decir, no les voy a mostrar cómo está constituida esa capa de modelo porque, bueno, simplemente les voy a mostrar cómo yo voy extrayendo las cosas de esa capa, pero la idea es que eventualmente si ustedes quieren basarse en este ejemplo, puedan utilizarlo creando ustedes su propia capa de modelo. Yo aquí simplemente lo que les voy a mostrar es la capa de vista y la capa controladora asociada. Bien, fíjense lo que tengo por acá. Tengo en la capa de vista diferentes componentes. Por ejemplo, aquí lo que tengo es una ventana principal que si nos fijamos lo que contiene es esto que está aquí. Yo he utilizado en parte NetBeans para incorporar lo que sería los componentes dentro de la ventana, por ejemplo los botones, lo que sería este label que está aquí, etcétera. Pero si se fijan, yo no he incorporado la tabla directamente dentro de la ventana en NetBeans. Yo lo pude haber hecho simplemente seleccionando de acá de la lista de la paleta el objeto tipo tabla. Yo no hice eso porque ciertamente al incorporar la tabla, NetBeans va a inicializar el componente, pero ciertamente a mí me va a interesar yo inicializar el componente para poder indicarle cómo va a ser el renderizado de cada una de las celdas. Entonces lo más recomendable es que la tabla sea creada directamente a mano en código Java. Pero lo que sí he hecho es incorporar un componente que ustedes pueden ver acá, que es precisamente un panel. El panel básicamente lo que es un contenedor, te permite incluir elementos dentro del panel y de esta forma yo lo que pretendo hacer es, una vez que incorpore el panel dentro de la ventana, yo cuando esté creando mi tabla voy a insertar la tabla dentro del panel. Es decir, yo formalmente nunca voy a insertar la tabla dentro de la ventana porque si hacen eso, obviamente la tabla pudiera tratar de incorporarse por completo a la ventana y obviamente va a estar tapando los otros componentes. Entonces, aquí es altamente recomendable que utilicen, por ejemplo, un panel para restringir dónde va a ser visualizada la tabla con los álbumes. Bueno,
Ahora, bueno, aquí me estoy dando cuenta casualmente que tengo un detalle porque estos componentes no deberían estar acá, deberían estar en mi capa controladora. Yo lo que voy a hacer es rodar todo esto haciendo un refactor, porque realmente solamente me debería quedar con esto que está acá. Esta clase realmente no la vamos a ver, yo me voy a concentrar solamente en lo que sería la ventana principal y lo que es ya la clase controladora de la ventana. Más adelante les voy a mostrar otras clases, por ejemplo esto de View Util Functions, que tiene utilidades para el proyecto. Aquí lo único que tengo es el bloque principal, que bueno, si se fijan, el bloque principal lo único que está haciendo es simplemente crear un objeto del tipo de la ventana principal y hacerla visible para que efectivamente se pueda visualizar. Yo nunca les recomiendo que corran directamente la ventana de NetBeans, sino que simplemente utilicen el main para hacer la invocación, porque cuando utilizan la ventana simplemente, por defecto la ventana va a tener el look and feel propio de Java. Entonces siempre es ideal crear el main para no tener que configurar nada adicional, sino que él de una vez se adapta a lo que sería una ventana tipo Mac o tipo Windows o del tipo del sistema operativo donde estén trabajando. Bien, entonces una vez que ya tengo aquí mi capa de vista lista, vamos a irnos a nuestra capa controladora. Yo aquí lo único que tengo, aparte de unas clases que me permiten hacer el renderizado y la edición de los componentes dentro de la tabla, tengo la clase que controla esta ventana, que se llama JSounds Main Window View Controller. Vamos a abrir esta clase para mostrarles cuál es el contenido, para que vean más o menos cómo yo voy estructurando el código en Java. Bien, aquí lo que tengo es una clase que contiene unos atributos estáticos de tipo private. Y bueno, vamos a ir analizando cada uno de ellos. Por ejemplo, fíjense que los primeros que veo acá corresponden a lo que sería cada una de las columnas, digamos, cada uno de los índices que representan las columnas de la tabla. Tengo lo que sería el álbum cover column, que es la 0, el álbum info column 1, el número de la canción 2, la lista 3, el género sería el 4 y el total de columnas que tengo son 5. Obviamente esto lo hago por comodidad porque eventualmente cuando yo cree otra columna, pues simplemente lo que tengo que hacer es modificar aquí esta lista añadiendo un índice más y modificando el total de columnas que estoy manejando. Adicionalmente tengo aquí una lista que te permite configurar los nombres que van a ir asociados a cada columna. Por ejemplo, la columna álbum tiene el nombre álbum, la columna de información no tiene ningún nombre en particular, la columna del número de canción tiene un numeral, el de la lista tiene name y el del género tiene gender. Luego, fíjense que aquí estoy creando un JTable, o sea, yo estoy creando una tabla directamente en Java. Esta es la tabla que se va a generar de forma dinámica para ser incorporada después al panel. Y bueno, ya les voy a mostrar cómo yo voy llenando esa tabla. Aquí tengo algunos componentes adicionales, porque obviamente como estoy trabajando con el patrón de diseño MVC, lo que estoy generando acá es los outlets o los controladores internos de la clase que te van a permitir modificar los componentes de la ventana. Ya yo tengo lo que sería el contenedor o la lista, que es el panel. Tengo el label, que es el de la información de la canción cuando se esté reproduciendo, y un botón, que es el de play. Aquí no estoy incluyendo realmente ningún otro componente. Y fíjense que esto está, digamos, subrayado porque obviamente no estoy utilizando todavía esos outlets dentro de este demo. En la versión 2.0 ya los estoy utilizando para controlar la reproducción. Tengo aquí otros atributos, como por ejemplo la lista de canciones, una lista de canciones actual, un booleano para saber si está seleccionado o no, y una lista que creé yo, que es una lista de tamaños, que ya vamos a ver para qué se utiliza. ¿Okay? Esta lista, a pesar de que se llama JSoundList, o la clase se llama JSoundList, es realmente un JList. Lo que pasa es que ya les voy a mostrar por qué yo tuve que crear mi propio JList customizado para poder mostrar la información. Bueno, lo primero que tengo acá es un método llamado initOutlets, que básicamente lo que te va a permitir es configurar cuál es el enlace entre los componentes de la interfaz gráfica y los componentes
que te van a permitir controlar la ventana desde la clase controladora. Básicamente aquí lo que estoy haciendo es pasar como parámetro un panel, el label con la información y un botón para el play. Y lo que estoy haciendo es inicializar los atributos internos de la clase con esos parámetros. Luego tengo un método llamado init internal components, que básicamente lo que es digamos el constructor de esta clase que tengo aquí, que lo que hace es inicializar todos los atributos de la clase a sus valores por defecto, por ejemplo null, true, false, 1, 0, etc. Tengo un método llamado setSize, que fíjense que lo que hace es recibir una tabla y una columna y un tamaño. Esto básicamente lo que hace es, dada una columna que yo le voy a pasar del JTable, lo que va a hacer es especificar cuál es el tamaño de esa columna en particular. Luego tengo un método que es el más importante dentro de esta clase, que es el que te permite cargar todos los álbumes dentro del contenedor. Y este precisamente es el que hace todo el recorrido de los archivos XML para poder extraer la data y mostrarla dentro de la tabla. Fíjense lo que estoy haciendo aquí. Tengo un image icon que es un álbum icon. Esta es la imagen que va a ir asociada a cada álbum. Y tengo un arreglo de string que son los nombres de las columnas. Yo aquí lo que hago es hacer referencia a los atributos para los nombres de las columnas. Y en este caso estoy diciendo, mira, voy a generar un arreglo de string de columnas. Y la primera columna se llama album column name, la segunda se llama album info column name. Y obviamente lo que hace es extraer esa información de la asignación que yo hice aquí. Luego tengo una matriz de objetos llamada data. Fíjense que es una matriz porque sé que tiene aquí dos corchetes, ¿no? Entonces estoy hablando de un arreglo de dos dimensiones, o lo que es lo mismo una matriz. Y realmente esta matriz data es la que va a contener la información que yo después voy a plasmar en la tabla per se. Es decir, yo lo que voy a hacer es cargar la información dentro de la tabla, dentro de la data, dentro de la matriz de objetos, y esa matriz va a ser insertada después dentro de lo que es la tabla. Aquí estoy generando otras variables internas dentro del método, una lista de la información del álbum, una lista del número de las canciones, una lista de géneros y lo que es una lista de tamaños que ya les voy a mostrar para que realmente la estoy utilizando. Tengo un label que es el label asociado al icono, porque recuerden que les había comentado que yo tomo el icono del disco y lo inserto dentro de un label, y ese label es el que voy a insertar dentro de la tabla. Simplemente inicializo aquí los atributos. Mi tabla por defecto es nula, no tengo nada. Y ahora lo que hago es crear una lista de álbumes. Esta lista proviene de la capa de modelo y obviamente lo que contiene es una lista de objetos de tipo álbum que contiene cada uno de ellos pues un nombre, un artista asociado, un score asociado al álbum, etc. Aquí lo que hago entonces es de una clase que está en la capa de modelo que ya hemos visto en nuestras clases de teoría, que se llama album XML file, invocar el método estático read all albums from database, y lo que le hago es pasar la lista de álbumes para que él recorra los XML y extraiga los álbumes de los archivos. Adicionalmente, este método recibe como parámetro un booleano, y ese booleano lo que indica es que si eventualmente tú quieres al momento de la carga de los álbumes incluir dentro de esos álbumes de una vez la lista de canciones o no. Si yo colocara este atributo en false, él básicamente lo que va a hacer es traerse simplemente la información de los álbumes, pero sin asociarle canciones. Esto puede ser útil cuando, por ejemplo, tú quieras listar solamente el nombre de los álbumes en un combo, pero no te interesa cargar toda la información completa del álbum. Aquí obviamente sí me interesa cargar toda la información, porque una vez que se cargue esta información en la lista, yo quiero mostrar la lista de canciones asociadas al álbum dentro de la tabla. Fíjense lo que hago después. Si ustedes recuerdan, esta variable que está aquí, este objeto data, era una matriz, y aquí precisamente lo que estoy haciendo es inicializarla. Fíjense con qué la inicializo. Digo que data va a ser una tabla que va a contener tantas filas como
álbumes yo tenga dentro de la carga del XML y luego tantas columnas como yo haya establecido en el atributo total columns. Entonces si tengo 5 columnas, pues será 5. Entonces básicamente esta matriz va a ser de un tamaño, digamos, de tantos álbumes como yo tenga dentro de los XML y siempre con 5 columnas que son las que yo definí previamente. Genero aquí una variable actual album index que me va a permitir determinar en qué álbum estoy parado cuando esté haciendo el recorrido. Genero una variable álbum que es para leer cada uno de los álbumes dentro de la lista. Y fíjense que ahora de la lista de álbumes que ya leí del XML aplico el iterator precisamente para ahora recorrer la lista. Entonces ahora digo que mientras tenga un próximo elemento dentro del iterador, obtengo el elemento de esa posición y ahora voy a proceder a vaciar la información de ese álbum dentro de la tabla. Fíjense lo que hago aquí. Yo dividí este procesamiento como por partes y cada una de esas partes hace referencia a cada una de las columnas de la tabla. El primer código que ven aquí va a ser un código asociado a lo que es la columna que contiene la imagen. Entonces fíjense que estoy haciendo. Yo de un string path, yo quiero que eso sea igual a utils.jsounsLibraryPath. Obviamente esto es una clase utilitaria que está justamente alojada en la capa de modelo. No se las voy a mostrar porque obviamente ustedes pueden construir su propia clase utilitaria. Pero básicamente esta variable lo que contiene es el path de la carpeta principal de nuestra aplicación. Esa carpeta yo la tengo alojada por ahora en el escritorio y es esta carpeta que ven aquí. Esta carpeta lo que contiene básicamente son artistas y por cada artista yo tengo el álbum y dentro de cada álbum lo que tengo dentro son las canciones y eventualmente una imagen que siempre se llama igual para todos los casos, que es cover.jpg. Si analizara otro álbum, por ejemplo este que está aquí, fíjense que todos los álbumes tienen el mismo archivo cover.jpg, pero obviamente dependiendo del álbum donde esté, yo sé de qué cover estoy hablando. Entonces fíjense lo que digo. Este path va a ser igual a la raíz principal de nuestra aplicación, que estará en el escritorio, más una función utilitaria dentro de una clase llamada utilFunctions, que lo que hace es remover caracteres extraños para obtener el nombre del artista, más el slash para incluir, digamos, la segmentación por las carpetas, más otra función que te permite remover caracteres extraños, y lo que obtengo es el nombre del álbum más cover.jpg. Entonces fíjense que lo que estoy haciendo aquí es construir precisamente este path, es decir, yo me paro en este artista, de este artista quiero pararme en el álbum y del álbum quiero precisamente la imagen que es cover.jpg. Dado que todas las imágenes siempre se llaman cover.jpg, lo que va a cambiar obviamente es el artista y el álbum. Este método de remove strange characters lo utilizo por lo siguiente. Java tiene algunos problemas leyendo caracteres especiales, por ejemplo caracteres que tengan acentos, caracteres que tengan el signo de exclamación inicial, el signo de interrogación inicial. Entonces, como Java tiene problemas leyendo ese path, obviamente si yo por ejemplo estoy hablando de un artista que se llame Joaquín Sabina con el acento en la I, él no va a saber leer de la carpeta Joaquín Sabina / el álbum, porque él no va a reconocer ese acento. Entonces yo lo que hice fue crear una función muy simple en Java que lo que hace es eliminar esos caracteres con acentos, esos caracteres especiales, y sustituirlos por, digamos, el mismo carácter pero sin el acento. Entonces si trabajo con la I con acento, él me devuelve la I sin acento. Entonces esto lo estoy utilizando porque realmente en mi carpeta de música, fíjense que mi artista no se llama Joaquín Sabina con acento en la I, sino simplemente es sin el acento. Entonces eso lo que me va a permitir es leer de mi archivo XML Joaquín Sabina con acento y luego eliminar ese carácter especial para poder cargar el cover. Una vez que obtengo el path, fíjense que lo que hago es generar
un nuevo icono, un nuevo image icon que ya lo tenía definido por ahí arriba con el path. Esto lo que hace es crear una imagen nueva en Java con el path asociado. Luego creo un label eh, donde configuro cuál es el tamaño y fíjense que el tamaño de ese label es el mismo tamaño del icono. Entonces yo lo que hago es iconLabel.setSize y le paso, digamos, el ancho y el alto y digo que el ancho va a ser el mismo ancho que tiene album icon, o sea que tiene la imagen, y que el alto va a ser el mismo alto de la imagen. Luego, a través de un método llamado setIcon que pertenece a la clase JLabel, yo lo que estoy haciendo es meter el icono dentro del label. Luego del label estoy seteando la alineación vertical porque esto obviamente lo que va a hacer es permitir que el label se posicione siempre en el tope. Y bueno, esto es todo lo que yo necesitaría para definir la imagen. Si ahora me voy a la columna de información, fíjense lo que hago. Yo genero un JList para la información del álbum, lo inicializo. Y aquí hay un detalle en particular con digamos, el procesamiento que tú puedes hacer de una lista. Y es que toda lista en Java necesita que también se le defina un modelo. El modelo es como el esquema a través del cual yo voy a llenar la lista. O sea, básicamente es como yo voy a renderizar la información que está dentro del JList. El modelo más tradicional para un JList es un modelo llamado Default List Model. Ese modelo, digamos que es el modelo por defecto que tú puedes manejar para un JList. Y bueno, aquí básicamente es muy sencillo el manejo. Tú una vez que defines la lista, inicializas un Default List Model y luego lo que haces es que al JList le seteas ese modelo para que él sepa cómo pintar los componentes que van a ir dentro del JList. Una vez que yo tengo esto, fíjense que yo a quien le añado los componentes no es al propio JList, sino es al modelo. Es decir, yo creo la lista, creo el modelo, inserto el modelo dentro de la lista y ahora yo lo que hago es insertar cosas dentro del modelo. Obviamente si el modelo está dentro de la lista, cuando tú insertes cosas en el modelo se va a ver visualizado dentro del JList. Para insertar elementos dentro del modelo es bastante sencillo, es a través de un método add que recibe como parámetro el índice donde tú quieres hacer la inserción y luego el objeto que tú quieres insertar. Fíjense que si ya yo estoy recorriendo a través del ciclo while la lista de álbumes y voy obteniendo cada álbum, básicamente lo que hago es decir, mira, en la posición 0 del modelo quiero introducir el nombre del artista, luego quiero introducir, introduciría primero el nombre del álbum, luego el nombre del artista, luego un espacio, luego introduzco el año del álbum y luego un espacio. Si se fijan, eso es lo que va a terminar produciendo es solamente esto que ustedes ven acá. Déjenme ejecutarles aquí la aplicación nuevamente para que la vean. Eso solamente lo que va a permitir es hacer el llenado de esto que está aquí, ¿no? Pero si se fijan, me falta, digamos, el llenado de las estrellas. Entonces, fíjense cómo yo estoy haciendo ese llenado, que es bien sencillo. Yo lo que hago es crear un objeto de tipo starScore. Esto es una clase que ya yo he creado, que ya les voy a mostrar. Y lo inicializo con el score del álbum. Una vez que tengo esto inicializado, lo que hago es añadir al modelo en la posición 5 la imagen asociada al starScore. Esa imagen es esta que está aquí. O sea, fíjense cómo trabaja esta clase starScore que está en la capa controladora. Esta clase lo que contiene internamente es un image icon, que es una imagen, y el constructor recibe como parámetro el número de estrellas que le quieres dar al starScore. Aquí simplemente aplico un switch y con el case valido. Si el número de estrellas es 1, simplemente la imagen va a ser un nuevo image icon con el path asociado. En este caso el path lo estoy sacando de la propia carpeta fuente del proyecto, de la capa de vista, de la carpeta imágenes, y allí hay diferentes imágenes. Tengo una que se llama One Star PNG, otra que se llama Two Stars PNG, Three Stars PNG, y bueno, realmente si yo veo el contenido de esas imágenes, lo que van a ver es justamente algo como esto. Fíjense que tengo 1, 2,
3, 4 y 5 estrellas. Entonces, claro, el manejo es bien sencillo porque básicamente lo que estoy diciendo es, mira, si tú quieres una estrella, entonces te genera una imagen de una estrella, si quieres 5, te genera una imagen de 5, etc. Obviamente, como el atributo es privado, implementa aquí un get para obtener la imagen, que lo que hace es devolverte el image, y fíjense que precisamente esa es la imagen que estoy seteando dentro de la lista. Eso lo que permite es visualizar la imagen aquí, ¿no? Entonces, dependiendo del álbum, puedo tener una imagen diferente para el score. Bueno, lo próximo ahora sería llenar el número de las canciones. Para eso hago algo muy sencillo. Yo genero una lista de canciones. Al ser una lista también necesito crear un modelo. Por defecto voy a usar el default list model. Introduzco el modelo dentro de la lista. Y ahora genero un iterador para las canciones. Es decir, si estoy parado en el álbum X, ahora quiero saber cuántas canciones tengo allí. Genero un entero llamado ActualSongIndex en 0. Y lo que hago es básicamente recorrer las canciones. Entonces, a medida que voy recorriendo las canciones, obtengo la canción. Simplemente, al momento de obtener la canción, no estoy procesando nada de la canción más allá de simplemente generar o sea, de obtener el número de la canción para introducirlo dentro de la lista. Eso es todo lo que estoy haciendo. Una vez que ya tengo eso listo, procedo a crear lo que sería la información de las canciones con los nombres, ¿ok? Y aquí sí voy a hacer algo en particular, porque fíjense lo siguiente, si yo manejo un JList simplemente, en el JList yo voy a poder volcar el string del nombre de la canción, pero obviamente cuando yo haga alguna selección, a mí me interesa saber, mira, si tú seleccionas una canción en particular, esa canción pertenece a un álbum y a un artista. Entonces, si yo manejo simplemente un JList, se me va a complicar el asunto, porque al momento de la selección no voy a saber qué tipo de álbum estoy seleccionando ni qué tipo de artista. Eso se puede resolver, o bueno, yo lo resolví de una forma muy sencilla, y es generando una clase, ¿sí? Que es una clase que hereda, digamos, de del JList, pero tiene unos atributos adicionales. Yo esa clase la coloqué en un subpaquete de vista y se llama JSONList. Si yo abro esa clase, fíjense que esta clase hereda de un JList, por tanto se comporta como si fuera una lista. Yo puedo hacer todo lo que hago con un JList, pero adicionalmente él tiene dos atributos, que es el nombre del artista y el nombre del álbum. Estoy aquí generando un constructor para la clase, a la cual yo le puedo pasar tanto el artista como el álbum. Él lo que hace es invocar el super y setear los atributos aquí. Tengo los get y los set para esos dos atributos nuevos, y fíjense que entonces con esto lo que estoy diciendo es que, mira, tienes una lista, pero es customizada, es decir, esa lista internamente puede tener dos atributos adicionales, que es el nombre del artista y el nombre del álbum. Es por ello que ustedes van a ver aquí que al momento de manejar mi lista, yo creo un JList customizado para obtener el nombre del artista y el nombre del álbum. Eso me va a permitir que cuando yo seleccione perdón, el JList, yo pueda también saber a qué artista y a qué álbum pertenece esa lista de canciones. Le genero un modelo por defecto, le seteo ese modelo a la lista. Ahora obtengo nuevamente el iterador de las canciones, ¿sí? Ahora recorro de nuevo las canciones y básicamente lo que voy a hacer es introducir dentro de la lista cada uno de los nombres de las canciones del álbum. Luego, fíjense lo siguiente, muy probablemente a mí me va a interesar controlar algunos eventos para esa lista. Por ejemplo, ¿qué pasa si tú haces clic sobre ella? ¿Qué pasa si estás haciendo clic sobre una lista de otro álbum? Que entonces deberías, en este caso, blanquear el JList anterior y seleccionar el actual. Para ello, yo
puedo incorporar en tiempo de ejecución eventos a un componente. Entonces fíjense lo que estoy haciendo. Yo voy a añadir un evento a esta lista de canciones y es un evento de tipo Selection Listener, es decir, él va a estar escuchando y se va a disparar en el momento en el cual tú efectivamente hagas clic sobre el componente. Este evento es bastante sencillo, fíjense que el único evento que estoy incluyendo dentro del listener es el value change. El value change se va a disparar automáticamente cada vez que el valor de selección sea distinto, ¿okay? Cada vez que haya cambiado el valor de selección. Y bueno, básicamente aquí lo que estoy haciendo es lo siguiente. Del evento, o mejor dicho, del componente que disparó el evento, obtengo el source, es decir, voy a saber que JList disparó el evento. Y ahora pregunto, si la lista existe y la lista no ha sido seleccionada, esto yo lo hago para validar que no toque dos veces la misma lista, o sea, el mismo elemento dentro del JList. Lo que hago es obtener el índice, valido si ese índice es distinto de -1, o sea, si es un índice válido. Y aquí hago una pequeña validación. Si yo selecciono la lista de otro álbum, es decir, si la lista actual es distinto de null y esa lista actual es distinto a la lista del momento, la lista que tú estás seleccionando, entonces yo hago un clear selection de la lista actual. Es decir, esa lista actual sería la lista anterior, ¿ok? Que yo en algún momento seleccioné. Y ahora digo que mi lista actual es la lista donde estoy haciendo clic. En el caso de que este if principal no se cumpla, pues simplemente lo que hago es manipular el booleano del isSelected para simplemente validar que no le dé dos veces a la misma fila. Por otro lado, añado otro evento que se llama add mouse listener. Este es para eventos de mouse, por ejemplo el clicket, es decir, que va a pasar cuando yo haga clic sobre el componente. Y aquí tú puedes evaluar algunas cosas, por ejemplo del evento, o mejor dicho, el componente que dispara el evento, yo puedo obtener el getClickCount. Entonces yo puedo validar, por ejemplo, si estoy haciendo doble clic sobre la lista, ¿sí? Al momento de eso yo puedo hacer algunas cosas. Claro, yo aquí todavía no estoy haciendo nada, pero yo pudiera hacer, por ejemplo, algo así, jOptionPane punto show message dialog, y aquí básicamente voy a pasarle null y luego aquí le voy a pasar un mensaje. Entonces, por ejemplo, vamos a colocarle aquí un texto haciendo doble clic. ¿Okay? Esto lo que va a permitir es que cuando yo corra mi aplicación, al momento de hacer doble clic, él puede disparar una pequeña ventana. Claro, obviamente mi reproductor a mí no me va a interesar que él me muestre una ventana, sino que efectivamente al hacer doble clic, él reproduzca el archivo. Ok, ya con esto yo debería tener dentro de esa columna la lista de canciones del álbum. Y adicionalmente ya habré incorporado los dos eventos a esa lista para poder controlarla. Luego, ¿qué hago? Fíjense lo que voy a hacer aquí. Yo generé una lista en particular, una lista que es mía, creada por mí, que se llama list size per row, y básicamente esta lista lo único que contiene es una lista de enteros, es decir, no tiene más nada sino simplemente enteros. Esta lista yo la utilizo para garantizar que cada columna pueda tener, o sea, es decir, cada álbum pueda tener el espacio justo que necesite, porque si no, tendría que definir un tamaño estándar para cada columna y eso me va a generar algunos problemas, porque por ejemplo, si digo que el tamaño estándar es, qué sé yo, 200 píxeles y resulta que tengo un álbum que tiene 30 canciones, esas 30 canciones no me van a caber en ese espacio. Yo pudiera resolver el problema diciendo, bueno, entonces de repente la columna no tiene 200 píxeles sino tiene 500. Pero el problema va a estar en que si mi álbum tiene 3 o 4 canciones porque es un single, no voy a gastar todo ese espacio para almacenar 3 o 4 canciones. Entonces lo ideal sería de que cada álbum pueda adaptarse al tamaño que necesite para el número de canciones que alberga. Para eso entonces yo construí esta pequeña lista. Entonces fíjense lo que estoy haciendo.
yo simplemente a la lista del tamaño le estoy añadiendo un tamaño nuevo que es jlSongs.getModel.getSize. Esto lo que hace es devolverte cuál es el número de elementos que tiene el JList, es decir, cuántas canciones tengo al final. 10, 15, 3, no importa. Y estoy introduciendo eso al tamaño de la lista. Entonces fíjense que cuando hago el add size, yo aquí estoy haciendo una pequeña validación en el add. Si el tamaño es menor o igual a 11, es decir, tengo 11 canciones o menos, yo estoy diciendo que el tamaño ideal para ese álbum debería ser 205 píxeles. Si no, yo aquí simplemente apliqué una regla de 3 y estoy diciendo que será el número de elementos por 19. ¿Sí? Eso yo lo hice simplemente aplicando una regla de 3 para medir más o menos cuál era el tamaño ideal y poder determinar por qué factor tengo que multiplicar el número de elementos de la lista para obtener un tamaño prudencial por álbum. Bueno, más allá de eso, ahora voy a generar la lista de géneros. Fíjense que es algo muy similar a lo que he hecho anteriormente. Genero una lista de géneros, genero un modelo por defecto, seteo el modelo, obtengo un iterador por las canciones y ahora le digo que por cada canción recorro todo esto para, en este ejemplo sencillo, introducir el texto género. Pero si tuviera ese atributo dentro de la canción, yo pudiera mostrar de una vez el género. Bueno, una vez que he hecho esto, fíjense que ya tengo configurada la imagen del álbum, tengo configurada la información del álbum, el listado de canciones del álbum, el número de la canción y el género. Ahora, básicamente lo que voy a hacer es dentro de la matriz data que había generado antes, hacer un data actual album index, es decir, en la posición del álbum actual, que será 0, 1, 2, 3, etc. Voy a introducir en la columna del álbum el icono del label, en la columna de la información del álbum la lista del álbum, en la columna del número de canciones el listado de canciones, perdón, del número de canciones, en el listado de canciones cada uno de los nombres de las canciones y en el listado de géneros pues el listado de géneros per se. Como todo esto está encerrado dentro de un while, obviamente al final de todo este proceso voy a tener una gran matriz data que va a contener toda la información que ya yo he configurado. Entonces ahora sí puedo comenzar a trabajar con mi tabla, porque hasta este momento no había tocado para nada la tabla. ¿Qué hago ahora? Bueno, la tabla, al igual que la lista, tiene un modelo. Voy a utilizar en este caso un Default Table Model, modelo por defecto. Y fíjense que el Default Table Model recibe como parámetro la data que tú quieres meter, que puede ser una matriz de objetos, que es la que yo acabo de llenar en el ciclo, y cuál es el nombre de cada una de las columnas que le quieres dar a la tabla. Una vez que tengo eso, ahora puedo crear mi tabla. Entonces fíjense lo que estoy haciendo. Estoy creando una nueva tabla. Estoy haciendo table igual a new JTable, pasándole directamente el modelo, ¿sí? Y lo que estoy haciendo aquí es, dentro de las llaves, sobreescribir un par de métodos que ya tiene per se la clase JTable, que son el getCellEditor y el getIsCellEditable. Estos dos métodos yo los estoy sobreescribiendo por lo siguiente. Fíjense, si lo que estoy mostrando acá, por ejemplo, es la información del álbum, el número de la canción y el listado de canciones, yo lo que hago es devolver un JListTableEditor. Este editor siempre es necesario porque el editor te va a permitir, junto con el renderizado, indicar cómo tú vas a mostrar la información de la tabla. Y este método que está aquí, que se llama isCellEditable, lo que hace es determinar si una celda, dada una fila y una columna, es editable o no. Yo aquí básicamente lo que estoy diciendo es que si estoy hablando de la lista de canciones, esa lista sí es editable. Si no, no lo es. Esto lo que me permite es que yo no pueda tocar ninguna de las otras columnas de el JTable. Porque, por ejemplo, si yo dijera siempre que esto devolviera true, fíjense lo que va a ocurrir. Si esto siempre devuelve true, yo cada vez que corra mi reproductor, lo que vamos a ver es lo siguiente. Vamos a ver que se me permite seleccionar
cada uno de los elementos. Entonces podré seleccionar, por ejemplo, esto que está aquí, y eventualmente voy a poder seleccionar otra cosa. Entonces fíjense que ya se comienza a descuadrar todo, ¿no? Entonces yo lo que hago es simplemente decir, mira, solamente lo único que es editable es la lista de canciones, del nombre de las canciones. Ok, una vez que hago esto, ya tengo mi tabla, ya introduje los elementos de la data dentro de la tabla. Entonces ahora lo que voy a hacer es configurar ligeramente la tabla. Voy a decir que el tamaño de la tabla es de 1280 por 590. Voy a configurar el tamaño máximo y el mínimo de acuerdo a esos mismos valores. Y aquí fíjense lo que voy a hacer. Si se acuerdan de esa lista que yo tenía con el tamaño por álbum, ¿sí? Esa lista llamada List Size Per Row, lo que voy a hacer ahora es recorrerla, ¿sí? Y fíjense lo que estoy diciendo acá. Voy a decir, mientras tenga un próximo elemento dentro de la lista, entonces obtengo ese elemento, y lo que estoy diciendo es que voy a setear el alto de la tabla por fila con este tamaño. Esto lo que hace es garantizar de que cada fila dentro de mi listado de álbumes va a tener un tamaño distinto, adaptado al tamaño justo que se necesite para almacenar la información del álbum. Es decir, si tengo 11 canciones, pues esa fila va a tener un tamaño. Si tengo 30 canciones, esa fila va a ser un poco más ancha, más alta, porque va a necesitar almacenar más información. Una vez que tenga eso, lo que hago es invocar el método setSize que había definido arriba para setear el tamaño exacto de cada columna. Esto lo que va a hacer es determinar cuál es el ancho. Entonces, por ejemplo, para el ancho del cover, del álbum cover, lo que va a tener es el ancho del icon label, es decir, cuál es el ancho del label que contiene la imagen. El ancho de la información del álbum van a ser 230 píxeles, el del número de las canciones va a ser 50, el del listado de las canciones va a ser 400, y el del género no lo he especificado, por tanto el género va a tener todo el ancho, o sea, va a tener, digamos, el resto de la tabla para mostrar la información. Ahora lo que hago es generar un renderizado. Ese renderizado básicamente lo que hace es establecer cómo se va a visualizar la información que está contenida dentro de cada celda. Esas clases las van a encontrar justamente en la capa controladora, van a tener, digamos, todos los renderizados de cada una de las columnas. ¿Okay? Digamos que no voy a entrar mucho en detalle con este renderizado, es algo bastante sencillo de manejar. Y luego lo que hago es crear un scroll dentro de mi clase controladora, que es un scroll pane. Ese scroll pane va a estar asociado a la tabla, es decir, ahora la tabla va a tener un scroll. Le voy a colocar al scroll pane la misma dimensión digamos de la tabla, y ahora lo que hago es añadir el scroll pane a lo que es el panel que habíamos visto en la interfaz gráfica, es decir, el contenedor que va a almacenar el scroll pane, y obviamente va a almacenar la tabla. Una vez que tenga esto, lo único que necesito hacer dentro de mi vista, dentro de mi ventana, es lo siguiente. Esto es algo que ya yo he manejado con mis estudiantes en las últimas clases. Fíjense que voy a tener el evento initComponents de NetBeans. Yo voy a crear mi propio método llamado initMyOwnComponents, que básicamente lo que va a hacer es lo siguiente. Va a inicializar los outlets del contenedor, del panel, del information song y del botón de play, aunque estos dos no los estoy utilizando todavía. Voy a llamar al método initInternalComponents para inicializar todos los atributos que estén allá abajo. Y ahora llamo al método loadAllBumsInfo in container, es decir, lo que va a hacer es el vaciado de lo que está en el XML dentro de la tabla. Una vez que haga eso, pues lo que yo debería visualizar es precisamente esto que está aquí. Fíjense que hasta este momento yo no me he metido con la parte de reproducción, simplemente he trabajado con la parte de carga y visualización de
álbumes, pero es un paso importante. Es decir, si ya yo tengo configurado cómo voy a mostrar la información, ya lo que me queda es ver cómo voy a reproducirlo. Eso lo vamos a ver en un video más adelante, pero no obstante les quiero mostrar lo que sería la versión 2 de este demo para que vean cómo funciona. Fíjense que es el mismo esquema, pero en este caso yo puedo, por ejemplo, seleccionar aquí un álbum y al hacer doble clic voy a disparar el evento para la reproducción. Entonces va a pasar algo como esto. Fíjense que ahora en el label voy a poder controlar no solamente cuál es el nombre de la canción, el artista y el álbum, sino también voy a poder controlar el tiempo de reproducción. Y aquí ya con el botón de play, fíjense que él ya cambia automáticamente tal cual como lo hace en iTunes. Puedo pausar, podré adelantar y podré retroceder también. Fíjense que a medida que voy manipulando la reproducción, también se va actualizando la información dentro de la lista. Es decir, ya yo voy marcando cuál es la canción que se está reproduciendo en el momento. Bueno, espero que este video les haya sido de utilidad, principalmente a mis estudiantes de este semestre, dado que nuestro proyecto consiste precisamente en hacer un reproductor musical tipo iTunes en Java. Y bueno, que les sirva de base para poder trabajar ya en su proyecto y generar la carga y la visualización de esos álbumes que tienen que manejar. Obviamente hay una parte que yo no estoy incluyendo aquí, que sí tienen que hacer mis estudiantes, que es la de importación de los álbumes. Es decir, que yo puedo hacer lo mismo que hago en iTunes. Yo selecciono la opción de importación, busco cuáles son los álbumes y esos álbumes son copiados en la carpeta respectiva de nuestro proyecto de Algoritmos 3. Bueno, cualquier cosa saben que pueden votar por el video y justamente debajo del video, en la descripción, voy a colocar el link para que puedan descargar la versión 1.0 de este demo. En la versión 1.0 no voy a incluir la capa de modelo porque obviamente la intención es que ustedes también puedan construir un poco esa capa. Por tanto, obviamente cuando abran el proyecto de NetBeans les va a dar un error por la capa de modelo, pero ustedes podrán construir su propia capa y utilizar este código como base. Bueno, entonces nada, espero que el video les haya sido de utilidad y cualquier cosa seguimos en contacto por la red.